Los directores de teatro deberíamos tener, o seguramente tenemos todos, una obra entre todas las que hayamos hecho que ha quedado en un lugar muy especial de nuestro corazón. Yo debo haber dirigido, y sí, casi 100 obras en toda mi vida. Obras, algunas que realmente abrieron nuevos rumbos en el conocimiento de la dramática en mi país, Argentina. Soy Ariel Quiroga. Pero la obra que quedó, que recuerdo con tanta nostalgia, con tanto cariño, es Historia de Pablo, que puse en escena en 1967, después del éxito tremendo de El viaje de Georges Hadet, que arrasó con todas las críticas, fue considerado uno de los mejores espectáculos del año, y después del éxito del viaje, cuando se hablaba del director Ariel Quiroga como la gran revelación, yo me decido por una obra cuyo libro me lo entregó Alejandra Boero en Nuevo Teatro. Era la versión teatral de una novela de Cesare Pavese, Il compagno, el compañero. La versión teatral la había hecho el hijo de una gran actriz italiana, Diana Torrieri, su nombre es Sergio Velliti, y la había titulado Historia de Pablo. Y encajaba perfectamente ese título, más que el compañero de la novela original de Pavese, porque eran las experiencias de vida de un adolescente de Turín en la Italia fascista. Pablo descubría el amor y la política, todo a la vez. Se enamoraba de Linda, la novia de su mejor amigo, pero que Amelio era subversivo. Estaba trabajando en contra del fascismo, era de izquierda, y Pablo se enamora de Linda y Linda se va con Pablo y Amelio queda en su lucha política y después se vuelven a encontrar. Pero Linda era una casquivana, una muchacha que quería triunfar en la vida y le parecía que la relación con Amelio o la relación con Pablo no le daban horizontes de vida. Entonces Linda se entremezcla con Lubrani, un productor de cine ya bastante mayor, que le promete que va a tener alguna intervención en alguna película en Cinecittà. Linda lo abandona a Pablo y Pablo, desilusionado, decide abandonar Turín e irse a Roma. Cuando termina el primer acto y Pablo se va a Roma, se va con Carleto, otro subversivo, y en mi puesta se iban cantando la Internacional. Eso exasperó al crítico de la prensa que estaba presente el día del estreno, Jaime Potense, cuya esposa trabajaba en la revista Criterio de la Acción Católica. Evidentemente, escuchar la Internacional en un escenario de la calle Florida, en el Teatro del Altillo, se estaba estrenando Historia de Pablo, se fue furibundo pegando gritos estentorios en el intervalo y yo al día siguiente lo denuncié al diario La Prensa porque me imaginé que iba a escribir la crítica con solo ese primer acto y por supuesto no escribió la crítica, pero nunca más vino a ninguno de mis espectáculos. Mejor que Jaime Potense se quedara con su rapé y con sus convicciones religiosas. En el segundo acto de Historia de Pablo, Pablo iba a parar a una bicicletería de Roma y conocía a Gina, la rubia, una señora mucho mayor que él, viuda, y se enamoraban y tenían un romance. Y en su noche de amor yo había logrado que Héctor Alterio, con quien él estaba trabajando además en Nuevo Teatro, me grabase una canzoneta que solamente Alterio la podía cantar de esa manera. En la noche de amor de Gina y Pablo se escuchaba la canzoneta cantada por Alterio de fondo. Y luego, bueno, Pablo se entremezclaba cada vez más en la política, iba descubriendo cosas, su vida se convertía ya en vida adulta,
y terminaba en una cárcel de Roma, torturado. La escena de la tortura era muy cruel, muy cruel. Y cuando lo liberaban, y salía a un puente de Roma, miraba el sol y veía una chica que suponía que se llamaba María, con su novio, y decía: no te engañes, María, uno quiere aprender y se sufre. La última escena era en la estación de ferrocarril, en la que Pablo se despedía de la rubia, de Gina, decidido a volver a Turín a su vida de siempre. Y era una escena muy hermosa, muy tierna, esa despedida. Toda la obra eran despedidas y nostalgias. Un poema sinfónico de despedidas y nostalgias era Historia de Pablo. Cuando Pablo volvía a Turín, se enfrentaba al público y decía: llegué a Turín al día siguiente que Amelio había muerto. De la cárcel al cementerio lo llevaron de noche. Los diarios de la mañana no hablaban de él. Hablaban de España, que estaba perdida. Hicimos Historia de Pablo con un elenco muy grande, pero tuve la fortuna de encontrar al protagonista ideal, Joel Novoa. Joel Novoa tenía la edad de Pablo, 18, 19 años, y me lo trajeron, no sé quién me lo trajo, al teatro donde yo estaba empezando los ensayos de Historia de Pablo sin tener al protagonista. Me lo trajeron de los grupos salvajes del Ditela. Estaba con Alfredito Rodríguez Arias y un montón de gente muy loca y muy avanzada. Y Joel Novoa era Pablo, y Pablo debía haber sido siempre y fue Joel Novoa. Era un atorrante, un muchacho que no era actor, pero yo logré lo que quizá siempre ¿por qué me comparo con Visconti? Visconti usó gente común, campesinos de Asi-Treza, los que estaban luchando en el mar. Y yo encontré, para encarnar a Novoa, a Pablo, que no podía ser un actor profesional, encontré al muchacho ideal, a Joel Novoa. Historia de Pablo no fue un éxito. Las críticas tampoco fueron muy buenas. No importa. Para mí, Historia de Pablo es la obra que yo cambiaría por todas las demás. Si me dijeran: volvé el tiempo atrás y renuncié a haber hecho todas tus grandes puestas en escena, pero pudiste hacer Historia de Pablo, renuncio a todas mis puestas en escena, aún las que tuvieron más elogios, por haber hecho, y la hice, Historia de Pablo, que estuvo escasos 3 meses en cartel. Era muy larga y era como un guión cinematográfico. Estaba la escena en Turín, la escena en el mar, la escena en la trattoria, la escena en la cárcel, la escena en el puente de Roma, y había que trabajar todo con un juego de focos en cenital que iban iluminando distintos planos del escenario, un escenario muy profundo, y un poco al estilo del Teatro Negro de Praga. El resto del elenco, los actores vestidos de negro, que no se los veía en la oscuridad, iban cambiando, iban armando la bicicletería de Roma, la bicicletería de Gina, y así distintos lugares. Y había una escena, cuando ya Pablo ya era adulto, ya había pasado por todas las contingencias, la cárcel, la tortura, los amores frustrados, y se volvía a encontrar con Linda, que estaba de vuelta también, la habían traicionado, había cambiado de amantes. Se encontraban ya muy adultos y tenían una charla en una mesita de café. Y esa charla, ese diálogo, que no era un diálogo, era un intercambio de soledades entre Linda y Pablo, era casi igual a la escena del reencuentro de Nadia y Rocco al comenzar la segunda parte de Rocco y sus hermanos, cuando
Annie Girardot y Alain Delon. Él acaba de salir del servicio militar y ella de la cárcel por haber estado prostituyéndose. Se encuentran e intentan dialogar y no hay diálogo, hay silencios. ¡Qué suerte que cayó en mis manos, que Alejandra Boero me dio el libro, la traducción de la versión teatral de Sergio Belliti, Historia de Pablo, de la novela El compañero, Il compagno, de Cesare Pavese.